Bueno, pues lo estábamos comentando hace apenas unos segundos. Tenemos visita política aquí en las ondas de Radio Líder Euskadi en Euskadi al Día. Y lo primero que queremos es darle las gracias a Arkaitz Gorricho por estar con nosotros. Ya está aquí al otro lado del micrófono. Muy buenos días, Arkaitz. Eguerdión, Marlene. Gracias a vosotros por la invitación. Sí, porque además es día de locura, de resaca, rojiblanca. Total. Y supongo que también estarás cansado como estamos todos, ¿verdad? Sí, bueno, nosotros estamos de resaca de la campaña. Y más electoral bien. también. Sí, eso es. Gracias por hacernos un huequito, porque sé que, bueno, pues estamos todos los medios intentando hablar con todos y que nos hagáis un hueco, pues se agradece. Tenemos muchísimos temas por delante para hablar que interesan a los oyentes. Quieren saber, bueno, pues cuáles son las ideas que tienen los distintos partidos, y desde hoy en esta próxima hora vamos a hablar pues de las ideas y del programa que tenéis en el Elkarrekin Podemos al Parlamento Vasco por Vizcaya, ¿verdad? Uh-huh. Cuéntanos un poquito en tema de vivienda, ¿no? Esto es uno de los temas de esta campaña electoral. La vivienda precisamente es un tema que vosotros desde el partido, desde el Elkarrekin Podemos, bueno, pues pusisteis ya hace tiempo en la agenda ante esa emergencia habitacional que se está viviendo en Euskadi, ¿no? ¿Cómo valoras la situación en estos momentos? Bueno, pues yo creo que mi valoración es la de todo el mundo, ¿no? O sea, todo el mundo que vivimos en Euskadi estamos sufriendo esa emergencia habitacional, ¿no? No creo que haya nadie o muy pocos que puedan decir que el precio de la vivienda, el precio del alquiler, el precio de la hipoteca no sea una pesada carga, ¿no? Nosotros desde el Elkarrekin Podemos creemos que este tema es fundamental en esta campaña. Creemos que la vivienda, siempre lo hemos defendido, es un derecho, no es un bien de mercado. Ahora mismo tenemos unas políticas que son políticas fracasadas, ¿no? Porque tenemos una muy buena normativa, tenemos una ley estatal de vivienda que apoyamos desde Podemos en el Gobierno central, tenemos una ley vasca de vivienda y ninguna de ellas se está aplicando, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el diagnóstico es que cuando la media de la población vasca está dedicando más del 50% del salario a pagar la vivienda, pues esto debería de asustarnos, ¿no? y de preocuparnos. Se calcula que tendríamos que estar 8 años dedicando el salario íntegro a pagar la vivienda sin poder comer, sin poder ir de vacaciones, sin poder hacer nada más, salvo solo pagar la vivienda durante 8 años, una especie de semiesclavitud para poder acceder a ella, ¿no? Entonces, nosotros creemos que tenemos que intervenir en el mercado, que tenemos que poner un tope al precio del alquiler, uh-huh. que tenemos que entrar en regular, ¿no?, ese mercado inmobiliario que está atacando los derechos de la gente, ¿no? Uh-huh. Actualmente en Euskadi tenemos un poco más de 1 millón de viviendas. 1 millón de viviendas donde viven las familias vascas y solo 26.000, o sea, un 2%, se dedica al alquiler protegido, ¿vale? Esto es una vergüenza. O sea, que solo tengamos 26.000 viviendas de alquiler protegido. Ahora en campaña escuchamos promesas de ampliación del parque, ¿no? Sí. Es muy habitual, pero es que este dato ya estaba hace muchos años, ¿no? Y hay otro dato que todavía me preocupa más, que es que, fíjate, hay 25.000 casas en manos de 1.000 personas en Euskadi. 25.000 casas. 25.000 casas, ¿no? Son lo que se llama los grandes tenedores de vivienda, sí. ¿no? Entonces, claro, si hay 1.000 personas físicas o jurídicas que están acaparando 25.000 viviendas, uh-huh. Claro, hay gente que no tiene para pagarse su casa y hay otros que tienen 25. ¿no? Entonces, yo creo que este es un problema grave que no se está resolviendo desde las políticas del Gobierno vasco, que no es una prioridad, salvo en campaña, para los partidos que estaban hasta ahora liderando el Gobierno vasco y que yo creo que debemos abordar. Uh-huh. ¿Qué políticas en tema de vivienda llevaríais a cabo desde el Elkarrekin Podemos para solucionar, ¿no?, todos estos problemas que tú nos estás contando y que hay en nuestro territorio, por así decirlo, si vosotros llegáis a gobernar? Cuando lleguemos a gobernar nosotros, lo primero que hay que hacer es aplicar las leyes. O sea, es una cosa muy sencilla. O sea, a mí me recuerda a veces a las películas de vaqueros cuando había los Marshall, ¿no?, que se dedicaban a la aplicación de la ley, ¿no? Bueno, pues es que estamos en una película de vaqueros y hace falta que alguien se tome con seriedad el hecho de aplicar las leyes que existen de vivienda. Porque no es un tema de normativa, no es que haga falta que los políticos nos sentemos en el Parlamento
saneamiento, que eso ya se ha hecho. Eso ya se ha hecho. Ideas buenas hemos tenido y las hemos compartido y las hemos consensuado. El problema es que está la ley y no se cumple. Entonces, nuestra primera medida programática, aplicar las leyes, ¿no? Y además hay medidas dentro de esas leyes, tanto en la estatal como en la autonómica, que son buenas medidas, ¿no? La declaración de zonas tensionadas, que yo entiendo que a veces usamos términos que la gente no sigue, no comprende, ¿no? ¿Qué es eso de la zona tensionada? Bueno, en aquellos municipios donde el precio del alquiler excede con mucho a la capacidad adquisitiva de la gente, se trata de declarar esa zona como tensionada. Estábamos hablando de una emergencia habitacional y decir, este precio ya no se puede subir. Sí. Desde las instituciones públicas tomar esa decisión. Este precio ya no se puede subir. Igual que no se sube el precio del pan o el precio de la luz, son medidas que ya se toman en otros ámbitos. Pero en la vivienda no se quiere entrar. Entonces, la declaración de zonas tensionadas de la Ley Estatal de Vivienda es una buena medida. Sin embargo, el PNV decide que no, que eso no lo van a hacer aquí, porque no les pueden imponer eso. Bueno, pues tendrá que explicar por qué, porque es una buena medida, ¿no? Dedicar el 25% del parque de vivienda a la vivienda pública en alquiler, ¿no? Estamos en un 2. Bueno, podemos, no digo en 4 años, pero bueno, podemos ir avanzando, por favor, hacia el 25%, ¿no? Que una de cada 4 casas sirva para la vivienda pública en alquiler, sobre todo para la gente joven, ¿no? O que la vivienda no pueda ser superior al 30% de la renta de la familia que la paga, ¿no? Cuando actualmente estamos en un 50%. O sea, es que, bueno, son cosas como muy básicas que se pueden hacer, ¿no? Se pueden hacer. Movilizar el parque de vivienda vacía, por ejemplo, ¿no? Tenemos un montón de viviendas que están en manos de las instituciones públicas, pues para hacer hospitales, para hacer oficinas administrativas, ¿no? Que son necesarias, pero es que en Euskadi tenemos un montón de viviendas que están vacías y están en propiedad de la administración pública. Fíjate si sería fácil decir, bueno, pues estas destinamos, viviendas, ¿no?, parte de ellas. Eso es, tranquilamente, ¿no? Ya que faltan viviendas, pues no hace falta construir más, ¿no? O sí, pero también existen una serie de viviendas vacías que el Gobierno vasco puede poner a disposición de la población, ¿no? Y, por supuestísimo, prohibir la compra de vivienda a fondos buitre, ¿no? O sea, yo creo que ese tema lo entiende todo el mundo, entiende todo el mundo que existen una serie de empresas que se dedican a la especulación y ganan mucho dinero reteniendo vivienda. Acabamos de decir, 25.000 viviendas están en manos de 1.000 personas físicas y jurídicas, entonces prohibir, ¿no? O sea, establecer esa medida, ¿no? Es que son datos que llaman mucho la atención, ¿eh? Yo me lo he apuntado aquí, esas 25.000 viviendas, o sea, en 1.000 personas. Es que fíjate, nosotros hemos preguntado... No podemos casi ni llegar a pagar nuestra vivienda, que vamos a estar hasta los 70 años con suerte, para poder terminar de pagar una hipoteca, y hay gente que tiene... Bueno, es que no me lo puedo ni... Hay un mecanismo en el Parlamento Vasco que son las preguntas parlamentarias, ¿no? Entonces, los grupos de la oposición o los grupos del Gobierno presentes en el Parlamento pueden elevar preguntas al Gobierno para recabar información, para hacer su trabajo de oposición, ¿no? Nosotros llegamos a preguntar desde el Carrequín Podemos 3 veces por esta información. 3 veces preguntamos y 3 veces nos negaron hasta que al final nos dieron la información de esas 25.000 viviendas retenidas por 1.000 tenedores. Y la mayoría de esos tenedores son de Vizcaya. Además. De aquí, además. Sí. Fíjate. Sí, sí. Joder, madre mía. Así bueno, está el tema. hablamos de vivienda y de los grandes perjudicados también, como comentabas, ¿no? Bueno, son los jóvenes. Hay trabajos precarios con los que con suerte llegan a cobrar el salario mínimo y acceder a una vivienda, a un alquiler, es que es imposible prácticamente. O sea, cada vez los jóvenes se emancipan más tarde. Claro. Claro, sí, y además Euskadi yo creo que es una de las comunidades donde esa edad más retrasada está, ¿no? A mí me resulta también bastante vergonzoso, ¿no?, que las políticas de los partidos que han ocupado el Gobierno vasco y que ahora están haciendo campaña hayan sacado una medida a la que llaman Emancipa, una medida que consiste en abonarle a los jóvenes 300 euros para salir de la casa de sus padres y poder irse de alquiler. Si el precio medio del alquiler son 800 euros en Euskadi, ¿qué hacemos con 300 euros? ¿A quién emancipa 300 euros? 300 euros
de una emancipación que no solo es pagar el alquiler de la vivienda, evidentemente, porque claro, también te puedes ir a pedir los tuppers a tu ama, pero en principio cuando uno sale de casa lo es para todo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues a mí me parece que esa medida es totalmente insuficiente, que es un insulto al mercado de la vivienda y a la situación de la juventud, y que hay otra serie de medidas que se pueden implementar que van a lo estructural, ¿no? A la raíz del problema, ¿no? Como pueden ser las que hemos comentado de la vivienda vacía, de la vivienda que está en manos de las administraciones públicas, de la vivienda que está en manos de grandes tenedores, hacer programas para liberar la vivienda, limitar el precio del alquiler, que hay ya leyes que lo permiten, limitar ese precio del alquiler para que sea asequible, para que te permita realmente, como en cualquier país de Europa, salir a vivir fuera de casa a partir de los 20, 25, 22, cuando uno sienta que quiere hacerlo, ¿no? Y no cuando ya lleva acumulado una serie de años trabajados y eso le permita acceder a comprarse una vivienda por 250.000 euros, ¿no? Hay modelos exitosos en Viena, en París, hay modelos, hay experiencias exitosas para facilitar a la juventud el acceso a la vivienda. Hay créditos a 75 años por 100 euros al mes, con bonificaciones fiscales, hay incluso políticas que plantean que no se puede tener una segunda vivienda en el mismo municipio si no se reside en ella. Entonces, o sea, hay medidas, hay propuestas y hay soluciones, pero en Euskadi se siguen sin escuchar, ¿no? Y yo creo que la gente joven se está marchando de Euskadi porque no tiene dónde vivir, claro. Claro. Yo cuando veo de este tipo de ayudas, ¿no? Y dices, ayuda a la juventud para que puedan acceder a un alquiler, hay mucha gente que se beneficia de ello. Yo tengo familiares que son jóvenes y que, bueno, gracias a que tienen esa pequeña ayuda, han podido irse de casa, bueno, pues a una edad igual ya casi cercana a los 30, 27, por ahí 28. Pero yo muchas veces, no sé si es mi curiosidad periodística, pero yo siempre pienso, si da el gobierno una ayuda de 300 euros, imagínate, para los jóvenes, para esa vivienda, no habrá quien piense, ostras, es que les están dando una ayuda de 300 euros, pues voy a subir un poco más el alquiler. Es que eso está pasando. Y claro, y al final esa ayuda se queda un poco en quién se la lleva, ¿no? Está pasando así con la gente joven, pero es que está pasando también con la RGI. O sea, hay gente que percibe la renta de garantía de ingresos porque está en una situación de vulnerabilidad económica tremenda, brutal, y no tiene unos ingresos mínimos para salir adelante. Familias con menores a cargo que no tienen esos ingresos suficientes para salir adelante, y lo que está ocurriendo es que en vez de arreglar el problema, pues los arrendadores, digamos las personas físicas o jurídicas que están prestando esa vivienda a esa familia, al conocer que están cobrando una RGI, le suben el precio de la vivienda, ¿no? Entonces, claro, esto no se concibe. O sea, al final la inyección, incluso la bonificación fiscal de determinada manera, ¿no? Pero desde luego la inyección de dinero directamente a los particulares, lo único que provoca efectivamente es el subir el precio del producto. Esto es así. Entonces, es como si nos dieran un dinero para comprar aceite de oliva. Pues claro, evidentemente el aceite de oliva subiría. Lo que hay que hacer es topar el precio del aceite de oliva, no darle dinero a la gente para que compre el precio del aceite carísimo. Claro, obvio. Es que es de cajón. Yo creo que esto la gente lo tiene que entender, ¿no? Entonces, bueno, a mí me resulta triste y preocupante que se juegue con la gente de esta manera, ¿no? Bueno, y es que hablábamos eso de la juventud y de las viviendas, y es que son 2 de cada 3 vascos menores de 35 años los que todavía viven con sus padres. Sí, es que la emancipación, efectivamente, es imposible en estas condiciones. Es imposible. Y a veces resulta más sencillo marcharte del país y buscar la vida en otro lugar, que además tienen políticas mejores de vivienda, que quedarte aquí, que es donde quieres estar. Claro. Los estudios demoscópicos nos advierten ya de que la juventud tiene esa sensación de estar alejado, ¿no?, de la política actual, que prácticamente pues no conoce a los partidos, ¿no?, y las políticas, los estudios que llevan, y que no se siente interpelada por ellos, ¿no? ¿A qué crees que se debe? Bueno, yo creo que esto está pasando con la gente joven, está pasando con la gente mayor de 65, está pasando con la gente racializada, con la gente con discapacidad, con la gente con cualquier vulnerabilidad, porque la política que está relacionada con el poder al final emana de una percepción del mundo desde quienes no tenemos una vulnerabilidad, ¿no? Entonces,
Claro, este pensamiento es muy crítico y es autocrítico también, ¿no? Pero es verdad que a los jóvenes sí les interesa la política. La política les interesa, lo que no les interesa es la política institucional. Pero es obvio, porque no están representados allí. O sea, no hay gente joven en la política institucional, entonces no sienten la capacidad de poder incidir en ella. Entonces, claro, esto es un drama, porque como digo, no pasa solo con la gente joven, pasa con muchos grupos de población que no corresponden a ese tramo, ¿no?, de edad, de capacitismo, incluso sexual, ¿no? O sea, de identidad. O sea, porque claro, fíjate todo lo que ha habido, todos los esfuerzos que ha habido que hacer con las cuotas, que en su día fueron tan criticadas, para que las mujeres estén en puestos de responsabilidad política, ¿no?, y pública. O sea, si no hubiera sido por eso, seguiríamos estando todos los hombres en la representación política y pública, ¿no? Entonces, yo creo que hay que buscar fórmulas y sobre todo hay que acercarse a la juventud, ¿no? Y dejar que la juventud tome riendas en la vida política, en la vida de los partidos políticos, en la vida institucional, que se generen espacios para la participación y para la presencia, ¿no?, de la gente joven. Eso me parece que es lo suyo. Me decía una compañera hace poco del partido, sí. Me decía, claro, es que si no participas en la política, las decisiones las toman por ti. Y es así. O sea, la desafección política es muy peligrosa, porque políticas de juventud va a seguir habiendo, ¿no?, como esta de los partidos del gobierno, ¿no? Sí. Entonces, claro, si no están participando activamente en ellas, pues las decisiones las toman otros que no son jóvenes. Desde Elkarrekin Podemos al Parlamento Vasco por Vizcaya, ¿apostáis por llevar personas jóvenes en vuestras listas? Pues sí, apostamos por llevar personas de todas las edades en las listas, ¿no? Hace poco me preguntaban en otra entrevista por la presencia de personas mayores de 65 años de 60 años en las listas, ¿no? Y le decía que sí, que no solo llevamos personas de 60 años, de más de 60 años y de más de 20 años en las listas, sino que además tienen opción de salir. O sea, quiero decir que no es que es una trampa cosmética, digamos, ¿no? Hay igual partidos que utilizan esta herramienta para ponerlos en el puesto 15, en el 20, en el 25, donde, pueden salir o no, depende del partido que sea, ¿no? Pero en nuestro caso es que en los 5 primeros de todos los territorios hay personas jóvenes, ¿no? Hay personas jóvenes de 20, 21, 22, 23 años que están estudiando, que están trabajando y que participan del partido, que participan en las dinámicas en el área de juventud de Podemos, que se llama Rebeldía, y que no están puestas porque sí, sino porque se lo han ganado, ¿no? Y muchas veces se lo han ganado a costa de dinámicas seguramente instaladas en nuestro partido, como en todos, que dificultan esa participación, ¿no? Pero ellos y ellas se lo han ganado, ¿no? Y concretamente mujeres. Es que tenemos una generación de personas jóvenes que vienen más que preparadas. Bueno, muchísimo. Más que preparadas. Y además son una generación más ecologista, más feminista, más sensible a las desigualdades sociales, ¿verdad?, más empática. Es una generación que ha vivido pues temas como la pandemia, que ha vivido la crisis de transición ecológica. Se está viviendo cosas y están ahí, ¿no? Se están participando y son un lujo, ¿no? ¿Qué propuestas concretas tenéis dirigidas desde vuestro partido para la juventud, ¿no?, para la gente joven? Bueno, yo creo que la gente joven lo que nos ha trasladado es que sus máximas preocupaciones están en la vivienda, que ya lo hemos hablado, o en el empleo, ¿no? O sea, yo creo que en materia de empleo que creo que se pueden realizar cambios importantes, ¿no? Como iniciativas como, por ejemplo, los contratos relevo en las administraciones públicas, ¿no? Hay una enorme generación, mucha gente que se está jubilando en las administraciones públicas, en los servicios públicos, en Osakidetza, lo estamos viendo, ¿no? En educación, ¿no? Entonces, pues fomentar los contratos relevo y las cláusulas sociales en las empresas también, ¿no? Para fomentar la incorporación de la gente joven. Son la generación más y mejor formada de la historia, ¿no? Entonces, como tú decías, generar una estrategia de empleo que ayude a esa transición a la administración pública y también a la empresa privada, pues ese sería un paso importante, ¿no? Con además unas garantías salariales, porque una de las cosas que está pasando es que mucho del empleo juvenil es precario, ¿no? Sí. Es precario, se da a veces incluso ocultado bajo contratos de formación, de becas,
becas, de historias que al final lo único que hacen es pues perjudicar a la gente joven, ¿no? Porque la engancha en un mercado laboral precario del que además no tienen opciones de salir, ¿no? Entonces, generando una referenciación de un sueldo mínimo de 1.400 euros, como planteábamos en el programa, bueno, pues creemos que es una manera mucho más estructural que dando subvenciones de 300 euros, ¿no? Y luego diagnosticando cuál está siendo el impacto real de las políticas de juventud llevadas hasta ahora por parte del Gobierno con la propia juventud, ¿no? O sea, que generar una mesa de diálogo con las organizaciones juveniles, con el Consejo General de la Juventud, bueno, con la participación activa de la gente joven, que no sea solo un diagnóstico objetivo de datos, ¿no? Sino que sea un diagnóstico participado real con una valoración del impacto que están sintiendo la gente joven con las políticas que se están haciendo hasta ahora. Ya que estamos hablando de los jóvenes, también vamos a hablar de ellos y de otra de sus grandes preocupaciones, ¿no? La sanidad. Nos preocupan a todos, ¿no? Pero también a los jóvenes, y en concreto hablamos de la salud mental. Afortunadamente cada vez se está perdiendo, ¿no?, ese miedo, porque antes era como un tabú, y se está hablando más de la salud mental. Pero si miramos datos, el suicidio es la primera causa de muerte entre los jóvenes que tienen entre 16 y 24 años. Es fuerte. Es fuertísimo. Es fuertísimo y no se está valorando como se debe. Yo creo que la pandemia tuvo un impacto no solo en la salud física de todos, sino en la salud mental, ¿no? Yo fui el primero porque tuve que hacer el confinamiento con una hija de 1 año y medio que no entendía y a la que no se le podía explicar absolutamente nada. Mi mujer es enfermera y estuvo trabajando 7 días a la semana en el hospital de Urduliz. Y la verdad que, o sea, el impacto en la salud mental queda registrado, ¿no? Y bueno, pues hace poco le oía decir a una vecina, yo de la pandemia casi ya ni me acuerdo, ¿no? A ver, no es que no me acuerde, pero casi ni me acuerdo. Sí, como que queda lejano ya, ¿no? Sí, pero será en lo racional, porque en lo emocional sí que está ahí, ¿no? Y yo creo que toda la generación de gente joven que ha vivido esa experiencia no se le ha atendido como se debería, ¿no? Quizá debería haber habido programas, ¿no?, específicos para acompañar a esas personas, ¿no? Yo te voy a dar un dato. Hay actualmente 17.000 personas menores de edad que están atendidas por la red de salud mental de Osakidetza. 17.000 niños y niñas menores de 18 atendidos por la red de salud mental de Osakidetza, ¿no? Entonces, bueno, pues esto me parece muy preocupante, porque cuando hablamos de atención psiquiátrica ya no es que haya personas que necesiten hacer determinados duelos o que estén pasando por un trastorno, ¿no?, de conducta o una ansiedad. Estamos hablando de salud mental, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el problema de Osakidetza es muy hondo, grave y compartido, pero creo que una de las consecuencias más graves de la crisis de Osakidetza es la salud mental, ¿no? Y nosotros hemos defendido en nuestro programa la necesidad de fortalecer la salud mental, la necesidad de aumentar profesionales, recursos, porque claro, estos 17.000 pacientes, digamos, de la red de salud mental menores de edad, lo son no porque sean todos los que lo necesitan, sino porque son todos los que han entrado. Es todos a los que se puede atender, ¿verdad? Exacto. Porque son más. Claro, evidentemente. Esto es como, ¿no?, el iceberg en la punta, el contenido, el fondo. Eso además partiendo de lo que tú planteabas, ¿no?, de que es un tabú, de que es un recurso sanitario que tiene una serie de, bueno, asociadas una serie de características que hace que la gente, pues bueno, le cueste ¿no?, pedir ayuda, le cueste reconocer su problemática o su situación, ¿no? Entonces, pues claro, si vas sumando todos esos elementos, dices, ¿y cuánta gente realmente entonces necesita ¿no?, ser atendida por la salud pública, ¿no? Porque claro, la capacidad de absorción a día de hoy es la que es. Y en esto no te pueden dar una cita dentro de un año. Ya. ¿Qué pasa? Muchas veces, no un año, pero meses sí que ocurre que gente que tiene problemas de salud mental, ¿no?, pide ayuda en Osakidetza y igual le dan para dentro de 6 meses, ¿no? Y dices, bueno, ya, es que yo necesito ayuda ahora, ¿no? Claro.
hacen falta personas especializadas en este tema para ayudar, y no solo a los jóvenes, porque, bueno, es que entre los adultos yo últimamente, creo que también más se vio a raíz de la pandemia, que el tema de la salud mental nos ha afectado a todos. A todos y a todas, sí. Yo, por ejemplo, soy una de las usuarias de Osakidecha que va a terapia, por así decirlo, ¿no? Por temas de ansiedad, ¿no? Y así. Bueno, pues igual tienes, con suerte, una cita cada mes y medio, cada 2 meses. Claro, es que parece que estamos empujando a la gente a que tenga que ir a terapia privada. Sí, pero todo el mundo no puede pagarse una terapia privada. Correcto, 80 euros la sesión o 100, pues claro, hay que pagarlos. Claro, y a ver quién puede. Es así, igual que estamos empujando a la gente a irse a la sanidad privada, a otras atenciones, ¿no? Con las listas de espera que tenemos, pues evidentemente si tú tienes una complicación grave o cercana a grave, pues claro, evidentemente tú te buscas la vida y claro, dedicas los pocos ahorros que tengas pues a invertir en salud, claro. Sí, dejas de lado otras cosas para invertirlo en ello, y es así. No solo a la juventud, ¿no?, le preocupa Osakidecha, es que la crisis en la que se encuentra la sanidad pública, bueno, pues es una de las principales preocupaciones que tenemos todos, los mayores, los ancianos, en general en la sociedad vasca. ¿Dónde creéis que están los problemas en Osakidecha y cuáles son las medidas que desarrollaría Elkarrekin Podemos para solucionar esta crisis? Bueno, los problemas de Osakidecha son muchos y complejos. Yo creo que el gran éxito de esta campaña es haber conseguido poner este tema en la agenda, un tema que, por otro lado, desde Elkarrekin Podemos en el Parlamento Vasco llevamos 4 años denunciando, 4 años pidiendo medidas y soluciones, y siempre el Partido Nacionalista y el Partido Socialista han expresado en el palco que no existía ningún problema con Osakidecha, que los que estábamos demonizando la situación y criticando a los profesionales éramos los partidos de la oposición y los sindicatos que salían a protestar por cualquier cosa, ¿no? Como decía últimamente el representante del Partido Nacionalista. Nuestras propuestas son claras: hablar con los profesionales, establecer una serie de medidas, un plan de emergencia de atención a Osakidecha, que es la salud de todos, blindar los presupuestos en un 7% del PIB de Euskadi, dedicar un porcentaje de presupuestos a la atención primaria. Yo no sé si sabes, yo me enteré hace poco, que la atención primaria no se estudia en la carrera de medicina. Ah, no, mira, no lo sabía. Acaban de sacar este año una asignatura optativa. ¿Optativa? Optativa. Entonces, ¿cómo podemos pedirle a los profesionales, a los alumnos de la UPV que estudian medicina, que apuesten por la atención primaria cuando no se estudia en la carrera de la universidad, ¿no? Claro, entonces, si no hay medios, claro. La estabilización de las plantillas es una vergüenza, ¿no? Es una vergüenza cómo hay tantísimos profesionales que tienen que presentarse a las oposiciones cada 2 años de manera obligatoria, porque si no pierden su puesto en las listas de espera, que estamos con unos problemas de estabilización de plantillas que incluso el sindicato médico ha llevado a los tribunales y le han dado la razón frente al gobierno vasco. O sea, ya estamos hablando de tribunales, ¿no? ¿Cómo es posible que los sindicatos estén llevando sus demandas a los tribunales y las ganen, ¿no? Y el gobierno vasco plantee que no existe ningún problema, y ahora en campaña plantee inyecciones millonarias aquí y allá y creación de hospitales y bueno, yo creo que los problemas de Osakidecha los ha vivido toda la ciudadanía, están ahí y requieren de medidas estructurales, ¿no? Entre la población, bueno, pues muchas veces, ¿no?, cuando hablas, ¿no?, con conocidos, con allegados sobre el tema de Osakidecha, sale lo de las listas de espera, que son eternas, y sale lo que comentas del tema del dinero, ¿no? Es como, dice, bueno, es que no hay dinero para invertir en sanidad, pero luego están haciendo una obra de no sé qué, no sé dónde, dice, y para eso sí hay. Correcto. Al final, la dedicación de dinero y de presupuesto a un tema o a otro es una decisión política. Dinero hay, claro que hay dinero. Hay dinero, la cuestión es en qué priorizamos ese dinero. Claro, en qué se gasta. Es así de sencillo. Pero ¿en qué se invierte?
Eso es. ¿En qué se invierte? ¿En qué se invierte? Eso es. Que no es gastar, es invertir. Hablamos ahora del cambio climático, porque es una de las preocupaciones, bueno, internacionales, ¿no? La temperatura va en aumento y en Euskadi, bueno, pues ya se constata, ¿no? Y es que nos vemos afectados por una dinámica global frente a la cual ya pues tenemos que dar una respuesta que no se puede dejar para más adelante. ¿Cuál es vuestra postura al respecto? Bueno, nosotros creo que desde el Elkarrekin Podemos Alianza Verde nos hemos posicionado claramente con este tema, con la sensibilización social hacia la emergencia climática que estamos viviendo. Estamos hablando de una subida de la temperatura en Euskadi de 2 grados de un año a otro. Yo creo que esto es un tema muy grave que igual la ciudadanía no lo siente tanto, ¿verdad? Porque no tiene consecuencias directas en el día a día, salvo este calor que hace hoy en Bilbao. Sí. Pero que no, digamos, tiene unas dimensiones dramáticas, ¿no? Y en ese sentido es difícil concienciarse con ello, ¿no? Pero en 2019 el Parlamento Vasco declaró la emergencia climática, nuestro Parlamento, y han tardado 4 años en aprobar una ley de transición ecológica y cambio climático, una ley que además plantea la construcción de molinos y de megaproyectos eólicos en zonas naturales de Euskadi, ¿no? en muchos parajes hasta ahora protegidos, con unos impactos y unas transformaciones del territorio que van a ser dramáticas a medio plazo, que todo el movimiento ecologista se ha posicionado en contra, se ha manifestado, y que es una ley que se ha aprobado con EH Bildu, ¿no? Cosa que es incomprensible. O sea, el movimiento ecologista está muy enfadada con esta coalición porque, bueno, pues no entiende que haya secundado la política del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista en esta materia, ¿no? Porque entonces, bueno, nosotros estamos con los movimientos ecologistas, estamos con su denuncia y estamos con sus planteamientos y tenemos un programa electoral completo lleno de medidas que caminan hacia otro lugar, ¿no? Y que no plantean las construcciones megalíticas, sino que apuestan por eso, ¿no? Por una transición ecológica que además se conecta con la creación de empleo, un empleo verde, y que puede generar una oportunidad también, ¿no? De desarrollo tanto para la gente joven como para la gente que actualmente no tiene un trabajo, pero que desde luego no se puede hacer de manera incoherente destruyendo nuestra tierra, ¿no? ¿Crees que desde la sociedad, ya sea vizcaína, vasca en general, somos conscientes del cambio climático y de lo que ello nos va a conllevar? Yo creo que no somos muy conscientes. Yo mismo no soy muy consciente. O sea, yo entiendo que bueno, pues que hay temas sobre los que, bueno, pues te preocupas o porque tiene una incidencia directa en el día a día, ¿no? De tu vida. Y hay otros temas, pues que sí puede ser. O sea, yo sí creo que se ha instalado la idea de que es importante, la idea de que hay que tener incluso unas prácticas personales, ¿no? Relacionadas con el reciclaje, relacionadas con, bueno, la no contaminación, ¿no? Yo creo que sí que ese mensaje sí ha ido calando y estamos hablando de algo importante porque eso sí está en el día a día. Ahora, la conciencia global sobre el cambio climático, bueno, pues es más complejo, ¿no? Requiere de una sensibilización también que no se está haciendo, no se está haciendo, ¿no? Entonces, no es tanto culpa de la gente o no, sino también de las políticas públicas, ¿no? Que deberían estar concienciando sobre este tema. Y habría que empezar también, yo creo, siempre lo digo, con los más chiquis, para que desde pequeños sean bien conscientes de la situación que estamos viviendo y que a futuro, bueno, pues no tenemos previsiones halagüeñas. Entonces, el tema de reciclar, ¿no? De ser respetuosos con el medio ambiente, deberíamos de aprenderlos desde pequeños. Totalmente, porque lo que no aprendes de pequeño es muy difícil que lo aprendas de mayor. Muy difícil. Muy difícil, cierto es. Hablamos de educación porque los últimos meses de legislatura, bueno, pues han sido muy prolíficos en la aprobación de leyes y una de las más polémicas ha sido la de educación, que finalmente solo salió adelante con la aprobación de los partidos en el gobierno. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, es un debate complejo ¿no? Pero nosotros desde el Elkarrekin Podemos siempre hemos mantenido una posición muy crítica y muy clara, ¿no? Nosotros hemos estado con la escuela pública, estamos y estaremos con la escuela pública y con la idea de que hay que generar una educación pública para todos y todas, ¿no?
creemos que esto es un servicio tan esencial como la salud o cualquier otro, ¿no? Entonces no entendemos cómo se puede normalizar que existan dos escuelas en Euskadi, ¿no? La pública y la privada, y que ambas dos estén financiadas con el dinero de todas y todos, ¿no? Entonces, esto al final está generando una serie de problemáticas, entre ellas la problemática de la segregación, que hace que, bueno, con la diferencia que hay entre el pago de cuotas de la concertada y el impago de nada, es la gratuidad de la pública, pues se esté generando esa brecha social, de manera que pues hay personas que no pueden pagar esa cuota de la concertada o que no tienen un medio de transporte para llevarle a sus hijos hasta un colegio que está ubicado fuera del transporte público, o pagar el autobús escolar. Entonces, esas personas están yendo a la pública cuando hay pública, porque otro de los efectos es que hay muchos pueblos que no tienen una escuela pública. Yeah. Tienen una concertada. Entonces, como forma parte del sistema, pues te derivan ahí. Da igual que la gestione una congregación religiosa o que tenga unas ideologías o un planteamiento ideológico concreto, que tiene el derecho, claro, esa escuela, porque es la oferta de plazas públicas te deriva a esa escuela. Entonces, estas dinámicas evidentemente están generando como una Euskadi doble, dividida, una especie de apartheid educativo que claro, que es una vergüenza. Que es una vergüenza porque se está pagando con fondos públicos. El Carrequín Podemos no está en contra de la escuela privada, pero evidentemente no con el dinero de todas. Yo no tengo por qué pagar que otras familias lleven a sus hijos a la escuela privada. Yo a los míos los llevo a la pública, que es la que está en mi pueblo, a la que va la gente de mi pueblo, la que está pues eso, disponible para todos aquellos niños y niñas que reciban la educación, ¿no? Entonces, yo creo que en este tema de la educación, de verdad, el resto de fuerzas políticas tienen bueno, no tienen ningún problema en la dualidad esta existente, en este apartheid educativo progresivo que se está instalando en la sociedad y se está normalizando, pero el Carrequín Podemos, desde luego, no compartimos ese análisis. ¿Qué modelo de educación proponéis en vuestro programa electoral, ¿no?, desde el Carrequín Podemos? Bueno, el modelo educativo de lo público, es decir, que todos los niños y niñas de este país reciban una educación laica, una educación libre, con valores, porque además yo quiero ensalzar y poner en valor la escuela pública y su ideario y su programa, ¿no?, de estudio. A mí me fascina ver lo que hacen en el aula mis hijos y la manera en que interiorizan valores, en la que aprenden lo que es la violencia machista, en la que aprenden de ecología, en la que aprenden a relacionarse unos con otros, en la que se atiende a la diversidad, en la que se atiende a las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, ese modelo educativo público es una maravilla. Es tan joya como Osakidetza, pero la gente no lo sabe. Entonces, desde el Carrequín Podemos, desde luego, lo que hemos planteado es el refuerzo de la escuela pública, la mejora de las condiciones laborales del sector de la educación pública, recoger sus reivindicaciones que han estado manifestándose a lo largo de estos 4 años por las calles de las capitales vascas, ¿no? En definitiva eso, ¿no? Reforzar la escuela pública, que haya una escuela en todo el perímetro, ¿no?, y en todas las ciudades y pueblos de Euskadi, y que todos y todas nos encontremos en esa escuela, ¿no?, y la construyamos y la cuidemos. ¿Crees que la gente está más concienciada ya, ¿no?, a estas alturas con la calidad de la escuela pública? Porque yo recuerdo cuando cuenta mi madre, que cuando a mí me llevaban al colegio, yo he estudiado en Félix Serrano, escuela pública aquí en Bilbao, y bueno, pues gente de alrededor, del barrio, llevaba a sus hijos a privados, ¿no? Y decía, ¿pero cómo le vas a llevar a la escuela pública? Que es que ahí no aprenden nada. Y decía mi madre, pues es que es un colegio donde yo he estudiado estupendamente y quiero llevar a mi hija ahí. ¿Crees que están más concienciados con la calidad de la escuela pública? Pues no lo sé. Yo pienso que igual permanece ese pensamiento, ¿no? Ese pensamiento de la falta de calidad. Pienso que igual sí, que ese estereotipo está muy implantado. Quizás, claro, recién salidos de una dictadura, yo fui a la escuela, yo soy del año 77,
y viví el proceso de construcción de la educación pública vasca desde sus cimientos, ¿no? Y es verdad que construir una escuela de cero, como le tocó a la escuela pública vasca a partir de una dictadura, es muy complejo, ¿no? Igual es verdad que ha necesitado muchos años para llegar a donde está, ¿no? Pero desde luego los profesionales que trabajan en ella tienen, o sea, de verdad una excelencia que desde aquí les aplaudo. Cada vez están mejorando y potenciando más las infraestructuras, los programas. Desde luego, el currículum educativo es una maravilla en cuanto a valores, en cuanto a contenidos. Entonces, yo de verdad que... Y además me da pena porque creo que, como decíamos antes, ¿no? O sea, toca precisamente a las administraciones públicas y a los partidos y a las instituciones poner en valor esa escuela. Porque es la de todos, y es la que pagamos todos, y es la que construimos todos, y es la que está para todos. Entonces, yo creo que falta esa convicción en la clase política. Claro, que para transmitírsela a los ciudadanos. Claro. Exacto, claro. Tiene que si venir no la desde estás raíz. escuchando, claro. Entonces, yo creo que ahí está la clave, ¿no? Ahí está la clave. Hablamos ahora de uno de los grandes retos que tenemos que afrontar, ¿no?, como sociedad, y que es una lacra social que queremos quitar y que desaparezca, ¿no? Es erradicar la violencia hacia las mujeres. En Euskadi todavía queda mucho recorrido por hacer. Se están haciendo cosas, pero aún quedan cosas por hacer. Desde el Gobierno vasco, bueno, pues existen competencias en esta materia, eso es cierto, pero nos gustaría saber qué es lo que proponéis desde Elkarrekin Podemos en este sentido. Bueno, yo creo que las violencias machistas es un tema que no está en la agenda tampoco de esta campaña, ¿no? Y me da mucha pena, porque todavía no he oído a ningún representante político en ningún debate y en ningún mitin, ¿no?, hablar de este tema. Y es un tema que es tan de epidemia como la crisis de Osakidetza o como otros, ¿no? Entonces, a mí sí me parece que, bueno, que desde el Elkarrekin Podemos hemos mantenido durante esta legislatura y las anteriores una posición clara. Creo que Podemos, se la puede identificar con una lucha contra la violencia machista clara. Y además, un dato interesante que me parece que es bonito traer aquí, es que así como en otras materias Euskadi se ha caracterizado igual por estar más avanzado que otras comunidades del Estado, sí, como puede ser la protección social o el salario o la RGI, ¿no? En violencia machista no tenemos nada que aportar. Solo en 2023 hubo más de 5.000 denuncias de violencias machistas en Euskadi. 5.000. Entonces, a mí me parece preocupante, ¿no? Y me parece preocupante, y además me gustaría lanzar como este mensaje de es importante que nos sensibilicemos más con este tema, ¿no? Cuando todavía hay partidos que la están negando, ¿no? Partidos que se están presentando a las elecciones, partidos con representación parlamentaria en la pasada legislatura, que impidieron sacar adelante declaraciones por parte del Parlamento Vasco el día del 25 de noviembre. O sea, cuando hay todavía fuerzas políticas que están negando la existencia de la violencia machista con 5.000 denuncias encima de la mesa, pues creo que es urgente que las políticas públicas mejoren en este sentido, ¿no? Hay un problema en Euskadi de descoordinación clara entre las diferentes policías, entre las policías vascas y las del Estado, en la investigación, en la judicialización de estos delitos. Entonces, y además hay otro tema, ¿no? Yo creo que está claro que la lucha feminista, el sujeto protagónico son las mujeres, sois las mujeres, pero creo que en el ámbito de la violencia machista falta una reflexión por parte de los hombres, ¿no? Creo que es necesario que los hombres, y más con puestos de responsabilidad o candidatos a tener puestos de responsabilidad, demos un paso adelante, asumamos la necesidad de una reflexión de la masculinidad, de una reflexión más allá de comportamientos y más allá de actitudes, una reflexión personal que analice, ¿no? O sea, que seamos capaces de vernos en los privilegios que tenemos por el hecho de ser hombres, en los privilegios que hemos vivido en nuestras familias, en los privilegios que nos han llevado a ascender en nuestros empleos, en los privilegios que tenemos por cobrar más que las mujeres, cosa que es terrible, ¿no?, a día de hoy, ¿no?
más de 3.000 euros de diferencia en la brecha salarial. Entonces yo creo que en los partidos políticos y en las instituciones públicas falta una reflexión sobre la violencia machista, pero además sobre el machismo en general, ¿no? Yo creo que este es un espacio muy machista, y los políticos los hombres políticos, deberíamos asumir la responsabilidad de una revisión de nuestras prácticas machistas para avanzar hacia una sociedad más igualitaria. Oye, Arkaitz, cambiamos de asunto, vamos a hablar del sistema de cuidados y de políticas sociales, porque Euskadi siempre se ha caracterizado por ser una sociedad inclusiva y solidaria, ¿no? Donde el mayor nivel de renta de la ciudadanía, bueno, pues va acompañado de una vocación de protección social de la población más vulnerable. ¿Qué podéis aportar desde el Elkarrekin Podemos a esa protección social? Bueno, yo creo que Podemos, desde el Gobierno central, tuvo la oportunidad de enfrentar una pandemia que pudo haberlo hecho como hizo Rajoy en 2008 con la crisis económica, ¿no? Recortando derechos y convidando a la gente a apretarse el cinturón y demás, ¿no? Con políticas restrictivas, y sin embargo Podemos desde el Gobierno central pues planteó enfrentar la pandemia con una protección social sin precedentes, ¿no? Tanto a nivel de empleo, de protección del empleo, como a nivel de políticas de protección social hacia los colectivos más vulnerables, de protección de la vivienda, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí fuimos referentes en Europa, ¿no? O sea, yo quiero recordar que se puso a España como referente en Europa por cómo abordó desde lo social la pandemia, ¿no? Yo creo que el Elkarrekin Podemos aquí en Euskadi ha tenido desde sus números, ¿no? Que tampoco nosotros hemos sido una fuerza pequeña, ¿no? Dentro del Parlamento Vasco en esta legislatura, pero sin embargo hemos tenido grandes hitos en la negociación con el Gobierno de algunas leyes que para nosotros eran vitales, como la del sistema de garantía de ingresos, ¿no? Nosotros negociamos con el Gobierno una subida de la RGI y una ampliación de sus coberturas, que yo creo que ha sido aplaudida tanto por el tercer sector como por la sociedad en general. Y yo creo que tenemos ese ADN, ¿no? social en nuestro programa y en nuestra forma de entender la política, ¿no? Nosotros nacimos de las calles, nacimos de la demanda de otra forma diferente de hacer política, y es lo que hemos hecho cada vez que hemos tenido oportunidad, ¿no? Tanto estando en gobiernos como estando en la oposición, siendo muchos o siendo pocos, ¿no? Y lo seguiremos haciendo. Nosotros nos caracteriza una cosa, y esto sí que me gustaría decirlo, se pueden comparar muchos programas electorales de estas elecciones, pero solo hay uno que tiene un apéndice como el nuestro, en el que figuran las más de 100 organizaciones sociales, sindicatos, plataformas, organizaciones del tercer sector con las que nos hemos reunido, con las que hemos intercambiado, de las que hemos rescatado sus proclamas, sus demandas y sus peticiones, y las hemos incluido en nuestro programa, ¿no? Este programa está construido desde la sociedad civil, y eso evidentemente te garantiza que tu labor de protección social va a ser buena, ¿no? Entonces, yo creo que actualmente estamos en una crisis también del sistema de cuidados. Yo creo que las mujeres habéis dicho basta, que habéis dejado ya la fase en la que bastaba con incorporarse al mercado de trabajo, y ahora ya estáis hartas de cuidar. Y me parece fenomenal, porque yo creo que ya era hora. Que ya toca, ¿verdad? Ya toca. Entonces, todo el peso del cuidado que ha recaído sobre vosotras, sobre nuestras amamas, nuestras amas, sobre nuestras parejas, todo ese peso del cuidado ahora está pendiente de quién lo asume, ¿no? Y yo creo que las políticas llevadas a cabo hasta ahora por los partidos del Gobierno no están entendiendo este mensaje, ¿no? Y a pesar de que el movimiento feminista lo planteó en las calles, ¿no? En la pasada huelga general del 30 de noviembre, hace falta ese sistema comunitario público de cuidados, ¿no? Que cuida a los mayores, que cuida a los pequeños, que cuiden todas las etapas de la vida, ¿no? Y respecto de eso, nosotros llevamos propuestas muy concretas en el programa que se basan precisamente en asumir esa labor de cuidado por parte de lo público. Y Arkaitz, ya para terminar, has hablado de muchas propuestas, ¿no? Has descrito una Euskadi, pues ideal, ¿no? Que muchos querrían. ¿Esa Euskadi es una Euskadi utópica o es una Euskadi verdaderamente posible? ¿Y cómo se puede lograr esa Euskadi y materializar todas las propuestas, ¿no? Que desde el Elkarrekin Podemos estáis planteando?
Bueno, pues mira, Marlene, decía Eduardo Galeano que la utopía es ese horizonte que cuanto más caminas, más se aleja, ¿no? Y que la utopía sirve precisamente para caminar, ¿no? Yo creo que nadie puede hacer magia, pero desde luego nosotros estamos dispuestos a trabajar, nosotros y nosotras, estamos dispuestos a trabajar cada día para construir esa otra Euskadi mejor. Yo ayer tuve un sueño, como decía Martin Luther King, sí. Y es repetir ese sueño que vimos ayer, ¿no? O sea, yo creo que si hemos tardado 40 años en lograr la Copa del Rey, después de todas las finales tan dramáticas que hemos vivido, creo que después de 40 años podemos lograr el 21 de abril un gobierno de izquierdas, de todas las fuerzas transformadoras, progresistas de izquierdas de este país, en un país que además es de izquierdas. Y yo creo, me imagino un 21 de abril en la que toda la gente que salía ayer salga a celebrar la configuración de un gobierno de izquierdas, porque, bueno, creo que Elkarrekin Podemos puede traer ese gobierno. Pues Arkaitz Gorritxu, ha sido un placer tenerte aquí en el estudio con nosotros. Gracias por haber acudido a la llamada de Euskadi al Día de Radio Líder Euskadi. Ha sido un verdadero placer. Y bueno, pues veremos, ¿no?, qué es lo que ocurre ese 21 de abril. Y desde aquí siempre decimos, ¿no?, a la gente que hay que acudir a las urnas, hay que votar para que las cosas cambien. Exactamente. Bueno, pues hemos estado, decirlo a los oyentes, recordarles con Arkaitz Gorritxu, el número 2 del Elkarrekin Podemos al Parlamento Vasco por Vizcaya. Así que, bueno, pues habéis escuchado todo lo que ha dicho y ya le vamos a despedir por hoy. Gracias por haber estado con nosotros, Arkaitz. Gracias. Gracias a vosotras.